el podcast de La Lobera. Feminismo desde cero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes en una nueva emisión de el podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Como todas las semanas, agradezco muchísimo que estén conectadas y conectados. Siempre tenemos algún tema especial. Ahora uno en particular, porque si algo nos preocupa, tiene que ver con la seguridad nacional. Tenemos unos niveles de criminalidad que no han podido disminuir en los últimos 20 y tantos años. Y ahí el riesgo que tienen, conocemos la estadística, es muy alto el que tienen las mujeres de manera específica. Se llama feminicidio, no solamente hay una enorme cantidad de violencias que se producen, como ustedes se acordarán, desde que nacemos hasta que nos morimos. Hay un proceso que la doctora Marcela Lagarde llama el proceso de feminicidio, que no significa igual que el asesinato de mujeres. Bueno, para contarnos algunas de sus experiencias, y digo sus experiencias porque estar cerca de la toma de decisiones de estos temas debe ser muy importante para Juanita Guerra Mena, que ¿qué creen? Apenas acaba de cumplir 40 años, ha sido ya 6 años diputada federal y actualmente es senadora de la República por el estado de Morelos. Y, entre otras cosas, se ha especializado en seguridad ciudadana, ha sido secretaria de la Comisión de Defensa Nacional en la pasada legislatura y en este momento en el Senado de la República se ha considerado necesaria crear la Comisión de la Guardia Nacional que ella preside y contarles solamente. Ella está proponiendo una iniciativa para que los ministerios públicos realmente se capaciten, se especialicen, que haya como ministerios públicos especializados en violencia contra las mujeres. Es interesante, pero lo que más me llama la atención es que Juanita Mena ha conseguido que 10 de sus iniciativas hayan sido aprobadas y decretadas, que están como ley. Y ya nos contará cuáles son, de cuáles se sentirá orgullosa. Pero esto es extraño en una Cámara de Diputados que echó a la basura más de 1,300 iniciativas porque nunca se discutieron. Juanita, muchísimas gracias por venir a este espacio. Sara Lobera, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar en tu amable auditorio y sobre todo saludar a las mujeres, porque además de las encomiendas que me han dado y la oportunidad de servirles, lo más importante es que soy mujer. Sí, es muy importante, ¿sabes? Eres resultado de un larguísimo proceso que ha significado lucha para muchas mexicanas para conseguir hoy la paridad en todo. Y bueno, que tenemos hasta una presidenta de la República. Es correcto, mujeres talentosas como tú, Sara. Muchas gracias. Senadora, cuéntanos, ¿cómo es que te involucraste con la seguridad nacional y estos temas que uno piensa que siempre son temas de los hombres? Bueno, en un principio me gradué, soy graduada de la Universidad del Estado Libre y Soberano de Morelos, soy licenciada en Derecho y posterior a eso fui candidata a síndico municipal, la primer síndica. Y así como nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que me siento sumamente orgullosa y agradecida con Dios porque tenemos la primera mujer humanista presidenta de la República, pues en aquel entonces, al ser la primera síndica municipal, decían que en los temas de seguridad y patrimonio no podía haber una mujer. Y en ese momento, un regidor dijo en la elección de los que eran las comisiones de en ese momento síndica municipal, me decía, usted es muy jovencita, recién egresada de la Facultad de Derecho, no, y mujer, ¿cómo va a ser usted en el ámbito de seguridad? Le dije en ese momento, todos los días debemos de prepararnos, trabajar con honestidad, con respeto, pero sobre todo estar actualizados en las normas jurídicas. Y hoy la mujer desempeña un papel fundamental. Por eso me he especializado. Y ahí fue
la razón y muchas más que mi madre me enseñó a que el respeto y la dignidad del ser humano debe de darse ante cualquier cosa y sobre todo dirigirse con las políticas públicas. Para una servidora, la política pública es el arte del buen servicio y un servidor público debe prepararse y el ser mujer no es limitativo, al contrario, engrandece. Me encanta lo que dices, Juanita, pero el tema de la seguridad nacional involucra a los criminales. Uno puede seguramente en el desempeño al nivel que sea encontrarse con una realidad que es bastante dolorosa en este país. Sí. Sería interesante que nos contaras como a qué cosas te enfrentaste y qué hiciste. Más allá de que haya personas que piensen que las mujeres no podemos, ahora sabemos que podemos hacer cualquier cosa. Porque la interrogante de la población mexicana sigue siendo, ¿por qué no se resuelven? ¿Por qué hay más de 100 crímenes o asesinatos al día? ¿Por qué hay más de 10 mujeres asesinadas al día solo por ser mujeres? ¿Por qué hay zonas del país donde la gente no puede salir a la calle, tiene miedo? Bueno, el tema de algunos estados es más o menos imposible. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que tú hiciste como síndica? ¿Qué encontraste? Todos tenemos un resumen de lo que ha sido el estado de Morelos. ¿Y qué te toca? ¿Qué me movió para hacer en el tema de seguridad? Cuando llegamos a Cámara de Diputados sabíamos que existían comisiones diferentes, eran 53 en ese momento, y cada una debería tener un perfil. Al ser abogada, al tener una especialidad en el tema, en el ámbito de derecho penal, lo que me di cuenta es que se necesitaba y se requerían leyes. Nosotros tenemos en todos los municipios de nuestro país, en las 32 entidades de la Federación, son hoy, por ejemplo, en el tema de la Guardia Nacional, 266 regiones y son más de 2,478 municipios, que en los municipios las corporaciones son, en algunos casos, en algunos ayuntamientos, no tiene el número de elementos de la policía y mucho menos están agrupados de acuerdo a la necesidad. Se ha incrementado desafortunadamente el tema de feminicidios y bien lo señaló. Ahí para la clasificación, la tipificación del delito, pues debe de determinadas acciones, sobre todo la violencia que se fue generado en contra de la mujer hasta que lamentablemente le quitan o la privan de la vida. Pero también con ello había deficiencia en los temas del ámbito de seguridad. Y la seguridad se divide en 3 ámbitos, tanto de proximidad, que es seguridad en prevención, la seguridad interior, que es la seguridad interior del país en la federación, que nosotros nos establecemos como una república mexicana, y la seguridad nacional, que es la soberanía y la defensa de nuestra nación, tanto en territorio, mares y fuerza aérea. Entonces, al estar con ello, pues tenemos que especializarnos porque hoy tenemos una situación muy delicada, y lo ha dicho, el crimen, la llamado crimen organizado. Y organizado no tiene más que existe ya desafortunadamente, un crecimiento en gran parte del territorio nacional. ¿Y qué fue? Lo dijo, hace más de 20 años un rompimiento del tejido social, un rompimiento de valores, un rompimiento de que ya en las formaciones de ciertos grupos o ciertos de población, desafortunadamente ya no se ve al ser humano con ese respeto que es a la vida, primordialmente, al respeto a no transgredir sus derechos y la otra también el patrimonio de las personas. Ya no nada más llega al robo, ya no antes el momento, hace años se veía el tema del secuestro, hoy un delito muy lamentable que estamos trabajando también en una iniciativa en la modificación del 73 constitucional para que se faculte al Congreso de la Unión a ir a combatir la extorsión. Hoy la extorsión tiene más de 50 modalidades y por los cuales, como bien, así como el tema de feminicidio, que en ciertas entidades hay fiscalías, en todas pero no todos están tipificado el delito como feminicidio y sobre todo en los grados de tentativa que existen lamentablemente en contra de las mujeres. Por eso es que se requiere una ley homologada, armonizada, que desde el ámbito federal se combata el feminicidio, pero ya de una manera contundente. Pero más aún, no solamente la investigación después de que se cometiera el delito en el tema de feminicidio, sino la prevención del delito. Hay una medición que existe porque sin medición no podemos sacar un diagnóstico y sin un diagnóstico no podrá ser un protocolo para el tema de seguridad.
Hoy las mujeres tienen que conocer que al momento de una alzar la voz, al momento de una falta de respeto, al momento de una agresión que pareciera broma, tendrían ya que estar en alerta para que después, como vaya escalafonando y el violentómetro, así, de violencia en contra de las mujeres, se combata, pero dando a conocer a las mujeres hasta cuáles son sus garantías, sus derechos y estar convencidas de que no debemos de permitir ninguna falta de respeto. Y yo creo, Juanita, que estoy de acuerdo contigo. Y te cuento, como eres tan jovencita, hace 50 años en este país se hizo la primera Conferencia Mundial de la Mujer. Y el tema de la violencia, trabajado de manera fundamental y sistemática por los grupos de mujeres feministas durante años, la pregunta es, ¿por qué sigue sucediendo? Tenemos protocolos, tenemos fiscalías, las primeras agencias de delitos sexuales a nivel de Ministerio Público se pusieron en la Ciudad de México, se hizo un diagnóstico, se hizo una investigación nacional hace ya 20 años, y identificamos las zonas más peligrosas. En la Secretaría de Desarrollo Social, Rodolfo Tuirán, un gran demógrafo que fue subsecretario, hizo un mapa de las zonas de alta peligrosidad. El violentómetro lo elaboró científicamente el Instituto Politécnico Nacional. Y a las mujeres les decimos que reaccionen al primer llamado de atención. El asunto es que no se puede. Te voy a decir qué pienso. Pienso que no ha habido voluntad política para hacer una gran jornada para que los hombres cambien de punto de vista. El tema se llama patriarcado. Te lo digo como una inquietud. Estamos preocupadas las feministas porque en la Constitución se dice que el feminicidio es un tema de seguridad pública y nosotras creemos que es un tema de seguridad privada. Borraron el tema de la división entre la vida pública y privada de un plumazo. 40 años de lucha para entender que eso sucede al interior de los hogares. Lo quitaron. La señora presidenta lo puso en la Constitución de manera equivocada. No es un tema únicamente de seguridad nacional. Es un tema de cambio de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Entonces, ¿cómo está esta iniciativa de que los ministerios públicos sean especializados? ¿Qué habría que hacer? Hemos hecho capacitación 40 años. 40 años. Yo personalmente le di capacitación a los militares en 12 regiones, en las 12 regiones del país. Y no cambia la cosa. Bueno, en el tema de la iniciativa que se propone, y ojalá y sea analizada y sea enriquecida por toda esta trayectoria, como bien ha dicho, no son 20, son 40 hasta 50 años que se sigue luchando para que no exista, y no en el combate no solamente en los homicidios, feminicidios, en la transgresión de los derechos, en el tema de afectación al patrimonio de las personas y más aún de otros delitos que ya están tipificados tanto en el artículo 19 constitucional como delitos graves, pero también hay más allá, el tema de la reconstrucción del tejido social. Y va desde la educación básica, en la formación de los menores, para que los menores nos respetemos entre unos y otros por iguales. Yo creo mucho, y mi máximo héroe, y lo voy a decir así, es José María Morelos y Pavón, que también en sus sentimientos de la nación puso por en alto a las mujeres. Recordemos que en la independencia, y estuvo en donde yo provengo, que es la heroica histórica ciudad de Cuautla, Morelos, los 72 días, quien tenía coronelas y quien tenía el grado de coronelas como tal, en la independencia, aparte de la revolución de Emiliano Zapata, pero en la independencia fue mi general José María Morelos, un general que fue reconocido porque sabía que existía la Güera Cuellar, la intrépida Barragana, la Humana Costeña, mujeres de lucha que tenían la capacidad de organización de mujeres valientes y que no las tenía solamente para cubrir o ayudar a la tropa, sino también las tenía para organizar a la tropa. Entonces, desde ahí se ve cuando un hombre, un varón, desea realmente que estén incorporadas las mujeres para el beneficio social. Imagínense, en aquel entonces, estamos hablando de 1810, cuando la participación de la mujer en ese entonces pues no se veía y que se veía como una revelación.
tal vez, pero una irreverencia. ¿Una rebelión? Una rebelión en tal grado. Entonces, desde entonces viene siendo cultural y efectivamente debe de haber buenos hombres que reconozcan la capacidad de las mujeres, pero darle su lugar. Y más aún, defender las garantías y los derechos de todas y todos, porque todos y todos tenemos derechos por igual. Al igual también tenemos obligaciones. Y aquí pasa, yo creo firmemente que en las mesas de construcción de paz y seguridad que le integran desde, y me refiero a nivel nacional y me voy a lo local, en lo regional, que debe de ser desde la gobernadora al gobernador, desde también las fiscalías, tanto en general de la República como las fiscalías locales, también gente especializada, y también debe de haber en tema de los programas sociales, los programas de bienestar, y más aún, temas como van en cuestiones, por ejemplo, de desarrollo en las políticas públicas. Yo considero que en esas mesas de construcción no solamente es dar el parte, como bien lo dijo la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, no es ir a conocer lo que sucedió ayer. ¿Qué es lo que podemos prevenir? Si, por ejemplo, focalizamos, y lo digo en temas regionales, en las 266 regiones, si vemos una región, un conflicto social, un conflicto de estadística en tema de medición, si atendemos esa causa en sí en una región, lógicamente ya sabemos que, por ejemplo, ahí había una tipificación de violencia de robo, puede ser un robo, pero combatamos el por qué está pasando o está aconteciendo esa situación. En otra región, el tema de feminicidios, ¿qué pasa? ¿Es cultural? ¿Son los planteles educativos? ¿Cómo podemos atender en esa región determinada causa? O sea, regionalizar la atención. Sí, porque no es lo mismo el norte, el centro y sur. Y la prevención. Sobre todo la prevención. Regionalizarla para entenderla. Esa es una propuesta que tú tienes. Esa es la propuesta que tenemos. Y la otra es la de capacitación, la de especialización. Sí, porque entonces la Fiscalía tendría atención en el tema de médicos, tema psicológico, en el tema de abogados para poder dar asesorías, porque muchas veces una mujer violentada dice, ¿a dónde acudo? En primera, en el Ministerio Público, aparte de sufrir violencia y voy a denunciarla, me revictiman. Fíjate, Juanita, esa historia de los centros se llamaban, y en algunos lugares, como en el Estado de México, les llamaban centros naranjas. Fue una creación también, a partir de que se descubre, o que se sabe, o que se toma conciencia de las asesinadas en Ciudad Juárez. De ahí nació CONAVIN. La primera dependencia para atender la pérdida de tejido social en Chihuahua se hizo en Gobernación en la época de Fox. Después se perfeccionó, se hizo la CONAVIN. Después se crearon los centros de mujeres en todo el país para hacer lo que tú dices. Eso está, y está en la ley. Todo eso le quitaron el presupuesto en el sexenio pasado. Se cerró el Indesol, se cerró el programa para los estados de la República que tenían estos recursos para prevención. Coneval hizo un gran estudio y descubrió que gracias a esos centros, en todas las mujeres que pasaron por ahí a denunciar, ninguna fue asesinada. Quiere decir que funcionaba. Le quitaron todo el dinero. Desapareció primero Indesol. CONAVIN la pusieron en Gobernación. Las mandaron a otro lugar. Luego la presidenta dijo que las absorbería la Secretaría de las Mujeres. Llegaron todas hace apenas unos días y a todas las despidieron. Es decir, ¿yo cómo puedo creer en tu entusiasmo cuando he visto mentira sobre mentira? Toda esta estructura que tú estás aprendiendo fue construida a lo largo de diferentes gobiernos, de diferentes clasificaciones, con mucha corrupción y mucho neoliberalismo, probablemente, pero las mujeres estaban atendidas. Había 100 puntos naranjas en el Estado de México. Desaparecieron, cerraron las casas de atención para las mujeres indígenas y campesinas. Y entonces, ¿qué se te ocurre, senadora? Porque como senadora, además de hacer leyes, podrías vigilar que lo que se ponga no se quite. Claro. Hoy tenemos a la secretaria de la Mujer, que es la licenciada Citlali Hernández, y yo considero que eso es, el vigilar que realmente, hoy ya se lleva a grado de secretaría.
No trato de aquí de justificar, yo siempre he dicho que hay que ser responsable de nuestros propios actos y la contribución que hacemos como el Estado mexicano está muy dividido de nuestra Constitución, cuál es la actividad de un ejecutivo en los 3 niveles, tanto en el ámbito federal, los estados y los municipios, pero también en el poder legislativo. Recordemos que también el cabildo es una especie de legislativo dentro de un ayuntamiento. El Congreso local aprueba leyes locales para los delitos del fuero común y en el gobierno federal que tenemos nosotros desde el Congreso de la Unión y en determinado caso Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, tenemos también atender temas de orden federal. Yo quiero decir con esto que la obligación de un representante popular, tanto en Cámara de Diputados y hoy en el federalismo, en el Senado de la República, tenemos que vigilar el actuar. Y yo creo que muy importante, y una tarea que me va a dar usted, y igual yo creo que muchas mujeres, es vigilar el actuar de esta nueva secretaría. Una secretaría de nueva creación que tendrá ya que establecer lógicamente en su estructura y en su programación. Ahora, ¿por qué digo que no voy a justificar acciones de anteriores gobiernos? Pero desafortunadamente, el hecho, sí hubo acciones, no todo es malo, de los anteriores gobiernos, pero también hay acciones que ha habido el tema de impunidad y más aún de corrupción. Y fue con ello que en ciertas acciones que se implementaron, pues otras también no fueron las correctas. Y hoy en día, lo que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, dice a las mujeres es que llegamos todas porque le va a dar una atención, prioridad al tema de la mujer. Por eso es que se designa una secretaría. Ahora, lo que continúa es que esa secretaría de las acciones pertinentes para que sea de manera coordinada y yo creo de manera interinstitucional. Porque la Secretaría no va a hacer toda la función en el apoyo a la mujer. Tiene que haber una incorporación también de las fiscalías, también de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Migración. Yo creo que en todos los aspectos que forman parte, el tema de migración que forma parte de la Secretaría de Gobernación, tienen que tener la Secretaría de Economía y en ambos deben de ayudarse para que podamos tratar de la mejor manera el tema de la mujer. Oye, ¿y por qué ahora la Comisión de la Guardia Nacional? Tenemos muchas quejas de la Guardia Nacional en relación a agresiones a mujeres. Bueno, eso dice Amnistía Internacional. ¿Qué es lo nuevo de esta comisión? Bueno, primero que es una institución que forma parte hoy de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero es de nueva creación. Hoy la Guardia Nacional, en 4 años, ya casi vamos con el 5º año, tiene una corporación de 130,000 elementos, tanto de mujeres como de hombres, que hoy en día le puedo decir que antes que teníamos una corporación de la Policía Federal, solamente eran 40,000 efectivos, y de esos 40,000 efectivos no tenían cuarteles, no tenían instalaciones dignas, desafortunadamente se te daba un trato inhumano a las personas, pero sí muchos de ellos tenían esa firme convicción de preparación. Varios de ellos fueron formados por el Estado mexicano para ser policías investigadores, policías también de proximidad, policías que podían tener acciones de no solamente de preparación a nivel nacional, sino también con estudios del extranjero. ¿Y qué pasa con ello? Que al momento no es que sean malos muchos de ellos de la corporación. Desafortunadamente, volvemos otra vez a la corrupción, a la impunidad, que pues pagaron varios cuando eran muy pocos los que realmente faltaron, no solamente a la administración que cumplieron o que debían haber cumplido, sino le faltaron al país, a las y los mexicanos. Hoy, la Guardia Nacional, como tal, en el que tenemos nuestra firme convicción de consolidarla, pues se tiene ya también que aprobar, ya se aprobó la ley de la Guardia, tiene su estructura organizacional y sobre todo las funciones bien establecidas. Pero tenemos hoy hacer 20 reformas a ese tema que es la Guardia Nacional, o 11 leyes que tendrán que armonizarse o homologarse, al igual que 13 reglamentos y 2 códigos, que en eso ya nos anunció nuestra consejera jurídica de parte del Ejecutivo Federal, que ya vienen por parte las leyes secundarias a lo que se aprobó en la Guardia Nacional, que fue en la modificación en la Constitución. ¿Cuándo fue lo de la Guardia? El año pasado. Bueno, no, la Guardia en sí en el 2019, sí. Pero hubo una temporalidad que se aprobó en el 2021 y hoy, en el año pasado, 2024, se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya como ley
mandatado en la Se Constitución. incorporó a pesar de las demandas en contra y a pesar de que está el asunto en la Suprema Corte de Justicia. ¿A ti te parece bien que se haya incorporado? Yo creo en la institución como la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Sé perfectamente que existe, hoy estoy cursando una maestría en Seguridad Nacional y creo firmemente que la disciplina, el honor, los valores, el respeto debe de darse desde lo que es su formación. Y hoy estoy convencida de ello porque en el colegio militar, y eso lo quiero anunciar a todos, existen mujeres, a todas sobre todo, existen mujeres que nosotras también tenemos la oportunidad de llegar al colegio militar, lo que no se podía en años pasados, y también salir con una licenciatura después de 4 años, licenciaturas en seguridad pública, en proximidad. O sea, en el colegio militar no podíamos entrar las mujeres. Pues hoy hay mujeres que están graduadas como licenciadas en tema de Pero seguridad. hace poco, ¿no? Sí, hace poco. ¿Hace que estamos hablando de una década o menos? Una década aproximadamente, de una década hacia acá, pero del tema de la guardia es la primera generación que egresaron mujeres ya con la licenciatura en tema de seguridad. Mujeres preparadas, mujeres con convicción, mujeres con que el se van espíritu. a incorporar a la Guardia Nacional. Que ya están incorporadas. Ya incorporadas. ¿Cuántas son? Hoy en este momento son un número de 19,000 en todo lo que es, pero en mandos también ya hay mujeres que se graduaron como licenciadas en tema de seguridad y que salieron como subtenientes ya del ejército y en el tema de la Guardia Nacional. ¿Y eso está bien? Yo creo que Juanita. sí, y fíjese que a mí sí me gustaría... ¿Y por qué no me hablas de tú, Juanita? Con mucho gusto, Sara. Me gustaría que también vieran que dentro del colegio existen también el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo a la dignidad y el respeto a la mujer. No es que se nos dé un trato preferencial, que para mí de verdad debería de ser porque somos mujeres, pero se nos da un trato igual, pero con los derechos y las garantías que se nos otorga desde la propia Constitución. Y ahí se da claro ejemplo. Las mujeres tienen un respeto. Sí, pero no son las jefas, no son las coronelas, no son las generales. Pero son las primeras subtenientes que llegarán a ser generales. Y eso es lo que yo tengo en convicción. Hoy salen como subtenientes en la preparación académica. Recuerden que son por promoción en los grados académicos y ascensos que tienen. Después van a aspirar a ser tenientas y llegarán a ser lo que hoy tenemos dos general. Y puedo ¿Dos decir, generalas? 2 generalas, que para mí es un orgullo porque hay general de brigada, general brigadier y general de división. ¿Y por qué no aspirar que nosotros también tengamos una próxima Secretaría de la Defensa? Claro. Esas 2 generalas que tenemos, ¿cómo están consideradas? ¿Brigadier o cómo? Brigada y brigadier. Brigada y brigadier. ¿Y son mujeres jóvenes? Pues son mujeres que han tenido la trayectoria y que han ascendido de acuerdo. ¿Cincuentonas o qué? Yo considero que a partir de los 40 años. Ya de ok. 40, más de 40 años. Ok, generalas. ¿Y luego Generales. tenemos coronelas? Tenemos coronelas, médicos militares coronelas. ¿Cómo cuántas? Calculo ¿No sabes? que han de tener como un promedio de, no sé, más de 20. Ajá. ¿Y por qué no aspirar a una secretaria de la defensa, dices? Puede ser. ¿Tú crees que realmente las mujeres en el poder hacen cambiar las cosas? Por supuesto, lo vemos con la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, no sé, pero hay unas que tienen muchos años. No se ha podido regular la seguridad en el estado de Guerrero, donde además la gobernadora no publicó el plan de igualdad. No hay paz en Chihuahua, para hablar de otro partido, donde también la gobernadora no publicó el plan de igualdad. Marina tampoco lo hizo en Baja California. Hay una distancia entre las mujeres en el poder y el tema de la condición social de las mujeres. ¿Lo habías notado? ¿Lo sabías? Yo considero que cada quien debe asumir y no separarse de nosotras. Siempre debemos estar cercanos, siempre debemos estar en territorio, debemos estar en contacto, porque creo que el sentir de las Senadora, mujeres ¿tú sale podrías desde vigilar a la las población. gobernadoras? Ya dijiste que vas a vigilar En a la el tema del secretaria de la federalismo. mujer. Estaría interesante que preguntaras a las gobernadoras. Y recordemos que hay una comisión en la Cámara de Senadores que también va establecida y que va también ¿Cuál? En la Comisión de Género, que está en la Cámara de Igualdad, Senadores, sí. también en la Cámara de Diputados. Sí. Así es. Ellas son las que deberían vigilar a las gobernadoras. Es que es una comisión. En Cámara de Diputados son más de 30 diputadas y diputados que conforman la comisión para hacer desde puntos de acuerdo, hacer exhortos, presentar iniciativas con proyecto de ley, pero también en Cámara de Senadores. Normalmente nosotros
hacemos una comisión en más de 10 senadoras y senadores. Por eso la pregunta entonces, senadora. Sí. ¿Es las senadoras encargadas de esa comisión debían vigilar a esas gobernadoras Es que una yo digo que obligación. están en falta? Es una obligación del reglamento también de la Cámara de Senadores. O sea que no lo han hecho. Pues yo considero que cada quien tiene que Hay responder que su responder, actuar. Sí. está bien. Oye, ¿y tú no estás ahora en la comisión de las mujeres? De igualdad No. y de género, no. ¿En cuáles estás? Bueno, en este momento... La jefa de la Guardia, presido, de la Comisión estoy de la para Guardia. servirles. Eres la presidenta Presidenta de la Comisión de Guardia Nacional, secretaria de la Comisión de Defensa Nacional, secretaria de... Hoy se creó una nueva comisión que es el IA, en la inteligencia artificial, el seguimiento y también la regulación que se va a dar por todo este tema de tecnología, de ciencia e innovación, pero también en un ámbito muy específico, inteligencia artificial. Recordemos que hay varias situaciones que hoy también ameritan en tema de seguridad. También integro la Comisión de Seguridad Pública, al igual también estamos en la Comisión de Economía, en la Comisión de Medio Ambiente y en otras más que también van incorporadas al ámbito de seguridad pública. Entonces vas a negociar con la Comisión de Género el tema de la especialización de los ministerios públicos. Efectivamente, porque va en la Comisión de Justicia. Va Todo en lo la de relacionado Justicia. a las fiscalías, tanto Fiscalía General de la República como fiscalías locales, van en el ámbito de la Comisión de Justicia en las cámaras de Es Congreso de la interesante Unión. tu iniciativa. Necesitamos volvernos a ver para que nos cuentes cómo te va en la negociación. Y que Sí. también invitemos a las comisiones, hoy preside un varón, la Comisión de Justicia, pero también la postura en que se encuentra y sobre todo en la incorporación y atender específicamente, sobre todo combatir el tema de feminicidio. Juanita, yo quiero agradecerte muchísimo que hayas venido, senadora. Muchas gracias. Espero que hagas tu trabajo como senadora no solo con unas iniciativas, sino a vigilar al Ejecutivo. Me gusta muchísimo, se lo resumo al público que nos está escuchando, que nos está mirando. Les resumo que sí, que la senadora Guerra Mena, que viene de una madre comprometida, fundadora del Partido de la Revolución Democrática, Es correcto. que tiene firme convicción de que tiene que actuar bien como servidora pública. Por algo la reeligieron como diputada primero. Y ahora sí fuiste a elecciones o estuviste en la lista. Siempre he para el Senado? sido por elección. ¿Eh? Siempre he sido por Muy mayoría bien, relativa. Siempre por elección en un estado tan complejo, tan violento Así como el es. estado de Morelos. Bueno, una primera mujer en estos temas, la volveremos a invitar, a ver si quiere. Claro que sí. Pronto. Y por ahora, la primera cosa es decir que es un privilegio tener el podcast de La Lobera en la Organización Editorial Mexicana. La única que tiene este tipo de programas y asuntos, tiene un consejo editorial de género y tiene otras acciones en el mismo sentido, por lo que a la OEM le damos las gracias por este espacio para las voces de las mujeres y en particular a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría en la producción de este episodio y a Tania Domínguez García, que es la que nos llevará a la fama vía YouTube. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima, aquí en el podcast de La Lobera, Feminismo desde cero. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.